el día de que a mí me dieron la información de que por la radio dijeron de que Samuel había sido capturado, yo no lo creía, porque para mí era extraño que en Honduras desaparecieran las personas. Hasta me dijo uno, no busque señora porque hasta en los helicópteros los hemos ido a tirar al mar, a las montañas para que ustedes no encuentren los cadáveres. Todavía hay un silencio, todavía hay un miedo, todavía no tienen el valor, todavía no tienen conciencia que queremos saber qué pasó con el paradero de nuestros hijos. La esperanza es poderosa, une a las personas e inspira a los pueblos en la lucha por su libertad. El 28 de junio de 2009, los grupos de poder fáctico dieron un golpe de Estado junto a los militares, y esa esperanza la transformarían en caos, represión, violencia y enfrentamientos. El golpe de Estado es la fuente de toda la tragedia que vive el país, definitivamente. Fue una conspiración nacional y estatal en contra del gobierno. Se coludió el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, todos, absolutamente todos, para derrocar al presidente de la época. El pueblo entendió que lo que se había hecho era destruir la institucionalidad, atentar contra un gobierno constitucional y legítimo, y que eso era inaceptable e imperdonable. ¡No somos cinco! En el 2009 había que romper con los pocos avances que habíamos venido generando. Y se ve la necesidad, pero no desde el poder, sino desde la ciudadanía, de crear un nuevo pacto social. Y en Honduras se vio la necesidad. Los ciudadanos y ciudadanas en el momento del golpe exigían y demandaban una constituyente para tener una nueva constitución de la República, un nuevo pacto social. Eso no le convenía al poder fáctico, a la oligarquía y a los intereses que diseñan desde el Departamento de Estado o desde el Pentágono hacia la región, hacia Honduras. Los poderes en Estados Unidos de nuevo verían sus intereses amenazados por los procesos de unificación social y política en América del Sur, bajo el liderazgo del chavismo bolivariano de Venezuela. La propuesta de una patria grande se propagaba velozmente en América Central y el Caribe, y esa propuesta descomponía la doctrina Monroe de América para los americanos del norte. El imperio tembló. Y yéndoseles de la mano a la región centroamericana, Sudamérica también seguiría el mismo destino. ¿Por qué? Porque estos pueblos latinoamericanos están llamados, tanto en su historia como en su perspectiva, a ser una sola unidad, como lo decía Bolívar, a ser una patria grande, una patria latinoamericana. Y a eso precisamente le ha tenido terror el imperio de los Estados Unidos, y por eso siempre nos tratan como su patio trasero, y cuando ellos consideran que están en peligro, no vacilan en tomar acciones como las tomaron a principios del siglo pasado, como las tomaron a mediados del siglo pasado, como las tomaron en la década de los 80 y como las siguen tomando hoy en nuestros países. Están haciendo retroceder a Honduras en las conquistas de 30 años, lo están haciendo retroceder a la época de la dictadura, de los desaparecidos. Cualquier posibilidad de un cambio gestada desde las entrañas del pueblo, fuera del control de las élites económicas,
era suficiente razón para detenerla. Para entonces, los movimientos populares acuerpaban al debilitado gobierno de Manuel Zelaya, que fue dejado solo por su partido liberal al desobedecer a los dueños del bipartidismo que prohibían la adopción del ALBA y del programa Petrocaribe. ¡Dejen de luchar! ¡Nunca se venzan! ¡Que en ustedes esté el espíritu y la fuerza, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica! Simplemente era el temor a Hugo Chávez. Los enloqueció. La campaña de la época fue: te van a quitar tus hijos, te los van a comer porque esos comunistas comen niños, y etcétera. Fue el más torpe, absurdo y estúpido movimiento que haya hecho un país para deshacerse de un gobierno que ya era inocuo y que estaba por finalizar. Honores de ordenanza, presentación de armas. Como ocurrió en el pasado, después de los golpes se instalarían gobiernos ilegítimos capaces de ejercer el poder por la fuerza bruta. En 2009, esa historia se repetiría abriendo las puertas al pasado para retomar las viejas prácticas represivas que creíamos irrepetibles. La Constitución y la ley. Queda usted por el señor de Jucar. Ha prestado su promesa de ley. Podemos decir que se ha iniciado de nuevo la práctica de la desaparición forzada como una política de Estado. Están haciendo las mismas prácticas, lo mismo, tienen todo. Y a todo esto han avanzado metiendo miedo colectivo para que no siga ni denunciando ni exigiendo derechos violados. Eso significa y nos indica los altos niveles de impunidad que vive Honduras. Pero también nos dice la necesidad de combatirla. Un ejemplo de ese combate entre el retorno hacia la caverna y la búsqueda del futuro civilizado fueron las gigantescas movilizaciones del pueblo organizado en el Frente Nacional de Resistencia Popular. Las calles de Honduras fueron ocupadas por la gente durante más de 200 días continuos. Miren, si aquí todos los días no salimos a las calles, nos matan. Y en efecto, salimos a las calles todos los días y aquella inmensidad de hondureños y hondureñas en las calles fue lo que precisamente impidió que hubiesen más asesinatos. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, en su segundo informe sobre las violaciones a derechos humanos del 28 de junio al 15 de octubre del 2009, denunciaba cifras escalofriantes: 21 asesinatos, 108 amenazas de muerte, 133 casos de torturas y tratos crueles, 21 heridas graves, 453 lesiones y golpes, 3.033 detenciones ilegales, en su mayoría contra jóvenes, 114 acusados políticos, 13 casos de persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos, 27 casos de violación a la libertad de expresión, 52 retenes militares y policiales en todo el país, y 4 atentados contra organizaciones, entre ellas el propio COFADE. El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 sacudió la normalidad del pueblo hondureño, retrocediendo violentamente la historia a 35 años atrás. Para entender mejor quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos, es necesario dar un salto hacia el pasado. En la aparente calma, hemos sentido y seguimos sintiendo el llamado de justicia de nuestros seres queridos. Compartiremos su pasión por la vida y jamás olvidaremos sus corazones tocados por el fuego.
En esta etapa oscurantista de nuestra historia, es necesario mostrar la dura realidad de los años 80, las guerras civiles insurreccionales en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y la solución militar a esa crisis centroamericana impuesta por Estados Unidos. Eso causaría un ambiente de violencia sistemática en toda la región, incluida Honduras. La política de ocupación llevada a cabo por la CIA y el Pentágono, utilizando la guerra psicológica, las operaciones encubiertas y la corrupción, representó un costo muy grande en términos de intereses nacionales, de libertades individuales y de vidas preciosas de seres extraordinarios de la región. Después de casi 2 décadas de gobiernos militares directos o tutelados por los militares. Y en el contexto centroamericano, pues indudablemente era una situación conflictiva, sobre todo primero, quizás el elemento más importante es el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, el inicio de la guerra civil en El Salvador y la situación también de guerra civil en Guatemala, que se había originado desde la invasión de 1954, utilizando territorio hondureño. Entonces estábamos frente a una situación conflictiva en la cual estaba involucrada de lleno también los Estados Unidos, con una política intervencionista de contención a lo que consideraban desarrollos que representaban una amenaza a su seguridad en lo que se consideraban su patio trasero, como era en este caso Centroamérica. Así es que Honduras estaba inmerso en esa situación e indudablemente tuvo mucho que ver sobre lo que venía sucediendo y lo que sucedió en la siguiente década y décadas después. Prácticamente el país sirvió de transatlántico para que fuerzas extranjeras se utilizasen el territorio para atacar Nicaragua. A su vez, como Honduras no mostraba ningún síntoma de descomposición interna gracias al proceso de reforma agraria y al Código del Trabajo que en su oportunidad había generado organizaciones y conciencia muy consecuente con esa dinámica. No tenía en consecuencia las tensiones, los conflictos internos que sí tenían aquellos países. Sin embargo, claro que repercutió y hubo alguno que otro movimiento pues que se estimó por parte del gobierno que era peligroso para el statu quo. El papel de Honduras, donde también había habido movimientos sociales y políticos importantes que preocupaban al imperio de los Estados Unidos por la perspectiva, nos tocó no solamente participar y vivir esos procesos, sino que sufrirlos y pagar con la vida de muchísimos hondureños todo ese proceso que los gringos le llamaron guerra de baja intensidad en Centroamérica para defender la democracia. Lo que resultaba paradójico en el caso de Honduras es que su transición a la democracia electoral en 1981 estaba marcada por la mayor militarización jamás sufrida ni siquiera en los regímenes de facto. Dame tu mano y unidos
marchemos ya. Los sandinistas habían tomado el poder por las armas en 1979 y para entonces las fuerzas somocistas refugiadas en el este de Honduras utilizaron el territorio de acogida para organizar la contrarrevolución. Con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos que proveía todo, los contras, los militares locales y extranjeros, violaban los principios de soberanía y autodeterminación del pueblo hondureño. Con el ascenso de Ronald Reagan al poder en Estados Unidos en 1981, se inicia una campaña acusando al eje soviético cubano y nicaragüense de promover el comunismo en Centroamérica. Bajo esa sombrilla propagandista fueron ejecutadas acciones ilegales, violentas y sistemáticas, acciones terroristas contra la disidencia social y política del país huésped y de la región. Cuando nosotros llegamos a la casa, que tocamos la puerta y le dijimos que saliera, no contestó. Entonces venimos y rompimos la puerta. Él no salió y le decía la familia, la esposa, salite, salite que nos van a matar. Salite que por vos nos van a matar, que vos sos el que te ha metido en esto. Vos sos el comunista, le decía la misma familia, la esposa y su cuñada. Entonces él no contestaba. Él salió y nos voló bala. Entonces al par mío estaba otro comando. Entonces le disparamos. Cuando él cayó, dijo, hijo de putas, me mataron. Entonces salté, agarré la checa, la revisé, no tenía una bala. Toda nos la había volado. Y usted sabe que el que anda con Dios, Dios lo protege. Nosotros nos agarró a 3 varas más o menos y no nos tocó. Y nosotros sí lo tocamos. Es en aquel contexto que surgió una pequeña luz entre las sombras del centro histórico de Tegucigalpa, donde estaban las sedes de los 3 poderes constituidos del Estado, el Congreso, la Corte y el Ejecutivo. En la Plaza La Merced, un grupo de mujeres contra la muerte, madres, esposas e hijas de desaparecidos, empezaron a hacerse sentir todos los viernes de cada semana para reclamar a sus seres queridos desaparecidos. Nosotras apenas, como familiares, sabíamos que en Argentina, por ejemplo, en Chile, había toda una práctica de desapariciones forzadas brutales, que en el continente había toda esa estrategia y era contra la disidencia política. Por eso es que los efectos de la implementación de las desapariciones forzadas fueron dirigidas a estudiantes, a gente militante en sindicatos, en frentes estudiantiles, en gente que pensaba que la situación de desigualdad que se vivía en las sociedades, en su país y en el continente, había que hacerle frente organizadamente. En esta estrategia de utilizar terceros países para la ejecución del plan encubierto de los Estados Unidos contra la región, el gobierno de Reagan encuentra en la dictadura militar argentina a su mejor aliado. Entre 1976 y 1983, el triunvirato militar argentino de Macera, Videla y Agosti se caracterizó por la aplicación de una sangrienta campaña antisubversiva conocida como la Guerra Sucia. Esa guerra era terrorismo que secuestraba, detenía, ocultaba en forma clandestina, torturaba, desaparecía y asesinaba liderazgos sociales y políticos, disidentes a quienes llamaban subversivos. Esa práctica opresiva dejó un saldo de más de 30.000 víctimas, la mayoría mientras se disputaba el Mundial de Fútbol de 1978.
la iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este Campeonato Mundial de Fútbol 78. Por otro lado, la presencia de ese tipo de militares argentinos represivos en Honduras comienza en 1980. Llegan como asesores de las Fuerzas Armadas para ayudar a montar con la CIA un aparato de represión instalado en las 3 brigadas y los 16 batallones de entonces. La Escuela de Represión enseñaba técnicas de vigilancia, perfiles, interrogación y tortura para proveer información al coronel Gustavo Álvarez Martínez. Fue el argentino Juan Bautista Joffre, que estaba vinculado a la CIA en Centroamérica y fue el primer jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, en el gobierno de Carlos Saúl Menem. Y de manera que el modelo que les había dado resultado en la Argentina lo trasladan acá. Joffre fue el primer asesor técnico, entre comillas, de los escuadrones de la muerte. El modus operandi de la Argentina fue trasladado a Honduras. Además de la estructura instalada en las unidades militares, los expertos extranjeros ubicaron piezas dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, de las unidades de inteligencia G2 y de otras instituciones de servicio público, entre ellas la empresa telefónica y de energía eléctrica. La estrategia era de contrainsurgencia, de inteligencia y contrainteligencia militar. Las operaciones de aquella estructura criminal eran descentralizadas, clandestinas e impunes. Tenían carta blanca para matar. El problema que se dio en la época de los 80 lo describe en una forma magistral Jesús de Galíndez, el primer desaparecido en América Latina en 1956, por orden del déspota dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Él decía, y eso fue lo que prevaleció en Honduras, que hay regímenes que implantan en sus países el terror difuso de tener que sellar lenguas y pervierte los espíritus. En esta casa permanecen todavía tatuados el general Gustavo Álvarez Martínez, el capitán Billy Joya Améndola, el coronel Juan Blas Salazar, el agente Ángel Vilorio, el torturador Florencio Caballero y otras hienas bañadas de sangre de hombres y mujeres patriotas secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos. Y así es como se inicia en los años 80 la práctica de la desaparición forzada por razones políticas e ideológicas en Honduras. Se desaparecía a dirigentes sindicales, se desaparecía a dirigentes políticos, se desaparecía a dirigentes estudiantiles, se desaparecía a toda una serie de compañeros y compañeras que los consideraban un peligro para lo que era la guerra de baja intensidad en la región. Entonces el COFADE tiene un papel importantísimo y podíamos decir hoy que muchos de nosotros vivimos precisamente por las luchas que ha dado el COFADE. Ya estábamos mirando que Honduras se orientaba a una dinámica desconocida, impuesta por la geopolítica y desde el Pentágono, que se instalaba en Honduras, y la desaparición forzada fue el primer fenómeno que hizo y motivó a las diferentes expresiones sociales, a los familiares, a reclamar, a demandar, a exigir
y luego miramos que estábamos severamente militarizados, con presencia de fuerzas militares no hondureñas, y el país era solamente obediente, sus autoridades, hacia lo que se imponía y se expandía en la región centroamericana. El 30 de noviembre de 1982 en Tegucigalpa nace el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, el COFADE. Y así, en medio de las tinieblas del horror, surgía una luz que habría de cegar, como un rayo en seco, el rostro de los asesinos. Mire, COFADE nace en medio del dolor y en medio del diseño de una política criminal de Estado que se implementaba. Pero nacimos, ¿por qué? Por la necesidad de encontrarlos, por la necesidad de reivindicar sus nombres, de reivindicar su memoria, para denunciar los diferentes atropellos que estaban siendo sometidas como familia y como pueblo. Entonces así fue como comenzó el COFADE. Todo el mundo que venía, que se les desaparecía un hijo, ellas venían a buscar acá para que les ayudaran, y el comité siempre estuvo de frente, no tuvo que por esto o que por lo otro. Entonces a nadie los dejaron por un lado, a todos los atendieron o los aprendimos, como es la palabra, ¿no? Y entonces, porque todos las que trabajamos acá ayudábamos en una cosa y en la otra, la que no hacía una cosa hacía la otra. Y así fue creciendo el comité por muchos años, y así fue como comenzó la desaparición forzada aquí en Honduras. Que hasta el sol de hoy no parece que todavía no ha terminado esa idea de los que nos mandan de tener a desaparecer gente, asesinar gente, hacerles esto y hacerles lo otro, porque nunca se pudo hacer un castigo a las personas que hicieron las maldades que hicieron. El COFADE ha levantado desde entonces sus banderas de verdad, justicia y memoria histórica, que no es permanecer en el pasado, sino iluminar el futuro del presente. Era el momento de colocar ante la opinión pública nacional e internacional las monstruosidades que se vivían en Honduras. Y el COFADE, pues, empezó a institucionalizarse como la organización que superó precisamente a lo que era el CODE en esos momentos, y llega pues el COFADE a hacerse sentir como una institución necesaria en ese momento, necesaria y urgente para la lucha en contra de la impunidad. Y yo quiero decir que seguiremos luchando hasta cuando Dios nos dé vida. Seguiremos de pie, de frente, pidiendo que nos den la oportunidad de darles un castigo a los culpables que hicieron las desapariciones forzadas, y que algún día, tengo la fe en Dios, que si yo me muero, quedarán otras generaciones que mirarán el castigo de aquellos hombres crueles de haber hecho la desaparición forzada de nuestros hijos. En 1982, Hilda María Sierra y su familia serían víctimas de detención ilegal únicamente por ser estudiantes militantes de frentes revolucionarios universitarios. Serían amenazados, torturados y desaparecidos durante 9 días. Y en abril de 1982, una madrugada, veo que han entrado al patio de nuestra casa unos tipos y
y los vi armados. Milton exigía que se identificaran, que qué estaban haciendo, la agarran de la camisa, se la rompen y nosotros exigiendo, nosotros desde una posición muy fuerte, y aparece el jefe y le dice que nos van a llevar solo para una investigación. Nos trasladan a la posta del Manchén, a todos, a los 6 más a mi padre. Ya en la tardecita nos empiezan a sacar a uno por uno y nos suben a un vehículo tipo busito, de esos buses pequeños, ya eso completamente vendadas, y vendados también los compañeros, amarradas las manos hacia atrás, amarradas los pies, y bueno, ya creo que era de noche porque estaba oscuro, ya estaba oscuro, y van diciendo en el carro que nos van a matar, que nos llevan a un centro de tortura, y sí, nos trasladan a un centro de tortura que es donde estamos en este momento. Nos colocan a las mujeres en una sola habitación y en un closet colocan a Guillermo, y en otra habitación colocan a Milton y a Edwin. Y casi inmediatamente empezaron las torturas, los interrogatorios que se volvieron permanentes. En total fueron aproximadamente 9 días que permanecimos en la cárcel clandestina, pero los tipos muchas veces nos hacían creer que se habían ido de la habitación en que estábamos, y no era cierto. Estaban ahí en silencio esperando que nosotros dijéramos algo. En algún momento a mí me separan del grupo, me trasladan a un baño que estaba al par del dormitorio donde estábamos, y en el baño me tiran abajo de la ducha. Yo, levantando la mirada, puedo ver un cuerpo lleno de sangre. Le pregunto quién es, pero el cuerpo se arrastra al lado contrario de donde yo estoy. Y en la casa había otras personas escuchamos cuando estábamos en silencio, pero escuchábamos gritos, y siempre supimos que estaban torturando a otras personas que estaban en esa casa, porque intentábamos informarnos de cómo estábamos, ¿no? Y cuando yo pienso en ese cuerpo, no es que me sienta culpable, pero a mí me duele mucho eso. Me duele mucho porque tal vez si hubiera insistido, hoy alguna familia sabría quién estuvo ahí, y posiblemente esa persona no sobrevivió. Yo creo que la mayor tortura de este evento es sobre lo que no sobrevivieron. Había otro elemento, además de Álvarez Martínez, que era en ese entonces el embajador de los Estados Unidos, Dimitri Negroponte. Y efectivamente, en esa conversación que tuve, le señalé a él nuestras preocupaciones respecto a lo que estaba pasando en el país sobre el tema de los derechos humanos, las detenciones ilegales, la existencia de escuadrones de la muerte, esto del 316, y él, así muy abiertamente, lo que me contestó es que en el informe, efectivamente, que normalmente hace la embajada sobre la situación de los derechos humanos y del secretario de Estado, no se mencionaba que hubieran ese tipo de violaciones. Aquí, en esta década perdida, se destaca los tristemente célebres personajes de la historia negra de este país. Gustavo Álvarez Martínez, que luego anduvo, como después anduvo Billy Joya en España con la Biblia debajo del brazo. Se destaca Alexander Hernández, que gente que era del grupo de los 14, que es el grupo que inicia, en donde se forma de hecho el batallón 316 en 1979, sin ninguna vigencia legal y por supuesto con la intención de no dejar huella. Empieza el grupo de los 14, luego el grupo de los 10, en el cual Alexander Hernández es apodado Mr. 10 porque era el mejor diseñador y ejecutor de las políticas criminales de Batallón 316. Se destaca un joven militar, es
el que se utiliza tanto para vigilancia, tanto para seguimiento, como para tortura y otra serie de irregularidades, de crímenes, no de lesa humanidad que se cometieron en la década de los 80. Este ejecutor responde al nombre de Billy Fernando Joya Amendola. Yo no me estoy inventando nada. En el doctor Edmundo Orellana, a quien yo respeto muchísimo, jamás el doctor Orellana en mi época de fiscal me dijo acusar a fulano de tal. Él fue muy respetuoso de las decisiones que yo tomé como fiscal especial de derechos humanos. A mí el doctor Orellana me dio total libertad. La plática con los torturadores fue con prácticamente todos ellos. Pero uno, José Valle, que nos dijo que si yo sabía cuál era el hombre más malo de Honduras. Y yo le di un nombre. No me estás equivocado. Es fulano y tal. No le puedo decir el nombre de luego a ustedes, pero ya se lo pueden imaginar. Ese hombre disfruta torturando gente y llevándolo hasta la muerte. Yo lo he visto. Cómo disfruta. Cómo el rostro se le transfigura. Y parece que encontrar el nirvana cada vez que un torturado fallece. Los testimonios están ahí. Los testimonios, y no es un testimonio que se lo inventó Berta Oliva, si nosotros cuando surgimos solo por el dolor. Nosotros ni siquiera teníamos una estructura de ver cómo le vamos a seguir. Y hay que tener más que valor en aquel momento sí, también. Claro. Y entonces fuimos acumulando la información de los sobrevivientes y de los testimonios, que no hemos inventado absolutamente nada. Que, por ejemplo, esta mortal, sabía que existía Billy Joya. Nosotros lo sabíamos. ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿De dónde? Eso sale a través de los testimonios. Y además, la gente no solo da el testimonio por escrito, sino que lo describe. Y es así donde uno va construyendo toda. Cuando ya lo tenemos enfrente, sabemos de quién se trata. No se dejen engañar. Aquí cada quien sabe realmente cuál ha sido el trabajo que ha desempeñado Billy Joya. Él se ha dedicado toda su vida a andar con sus manos manchadas de sangre, mientras otros hemos estado defendiendo la vida. El mejor acto que podemos hacer en nombre de los detenidos desaparecidos es sostener la lucha por los derechos humanos como lo hemos mantenido hasta hoy, sin miedo, sin prejuicio, sin equivocarnos, acompañando a los procesos también de reivindicación social, político que impulsan los pueblos, con decisión, con coraje y sobre todo con amor. Cuando desaparece mi hermano Samuel Pérez un 24 de enero de 1982, como familia nos cambió la vida. Antes del desaparecimiento de Samuel, éramos una familia muy unida, feliz, a pesar de nuestra pobreza, pero éramos felices. Samuel, estudiante del Instituto Central, dirigente del FESE, era muy aparte. No era como mis demás hermanos. Era muy aparte y muy cariñoso con mi madre, muy cariñoso con nosotros, pero muy aparte de esa política que estaba en mi casa de un partido. Nunca entendí eso hasta después del desaparecimiento de él. Cuando él estaba de vacaciones, se iba a ayudarle a mi papá a la albañilería y los fines de semana, para nosotros que éramos casi unos niños, era una felicidad porque ellos venían de trabajar y a las 12 del mediodía el sábado esperábamos que nos dieran una lempira, 2 lempiras, y ya eso era una felicidad hermosa. Después del desaparecimiento de Samuel, todo eso cambió. Yo recuerdo mucho cuando él se sentaba en una grada a cantar una canción, La Montaña, si no me equivoco, de Roberto Carlos. Me llamaba mucho la atención y ver la tristeza en sus ojos. De repente Samuel ya no está en la casa. Y nosotros le preguntamos a mi mamá que dónde está Samuel. Y ella nos dice que Samuel anda de viaje, que anda sacando un curso. No nos daban muchas explicaciones. De hecho, Samuel tenía a su mejor amigo, Julio César Méndez, que también
desaparece con Samuel y también era dirigente del colegio del Central. En ese momento, cuando Samuel se va, pasa el tiempo y un domingo mi papá está escuchando un partido de fútbol con su radio en una acera de la casa y escucha una noticia donde el señor Ramón Custodio está denunciando de que 4 jóvenes fueron detenidos en la aduana del Guasable. Los jóvenes estudiantes Enrique López Hernández, Julio César Méndez, Samuel Pérez Borjas y María Ediltrudis Montes fueron capturados, torturados y desaparecidos mientras cruzaban la frontera con Nicaragua. El dolor de sus familias sigue latente hasta el día de hoy. Informaron a la familia de uno de ellos, o sea, las familiares de Enrique López, que es la presidenta, la madre es la presidenta de COFADE, doña Liduvina, y su esposa y su hijo mayor se desplazaron a la zona. En efecto, se confirma que ahí están estos 5 cadáveres y nosotros celosamente lo guardábamos, pero cuidadosamente trabajábamos sobre los datos antemortem de estas 4 compañeros, hijos de las compañeras que habían desaparecido. Entonces hicimos una propuesta de médicos, de antropólogos al gobierno, que si nos permitían y se les autorizaban, y había que juramentarlos inclusive para que hicieran el trabajo aquí. Y en ese caso nos especializamos tanto y nos dedicamos tanto que trajimos médicos reconocidos mundialmente. O sea, trajimos la eminencia en procesos de exhumación. Fueron meses de mucho trabajo para preparar las familias hacia un posible reencuentro con sus familiares desaparecidos, pero con el pasar de los días, la incertidumbre se tornaba agobiante y el resultado de la exhumación en estas vueltas de Jacaliapa no mostraba el resultado que todos esperaban. No eran ellos. Tampoco sabemos a quién correspondía, por qué estos restos. Solo nos habíamos preparado para la identificación plena de los 4. Eso bajó a las familias, porque sus sueños estaban colocados ahí. Sufrimos un desgaste emocional y organizacional. Eso sí. Esa es una derrota, un dolor. Peor quizás ya es segunda vez de que usted va a encontrar a su hijo y le salen con eso. ¿Verdad que no? Cuando uno ya tiene una esperanza. Y yo fui. Con más fe de que podía estar él ahí. Pero nuestra hermandad nos hizo entender y ver que había que seguir, que no eran ellos, entonces teníamos otro reto. Nosotros las madres nos ha dado valor para poder estar donde estamos todavía y tener fuerzas para poder hablar y decir el dolor que sufre una mujer, una madre especialmente. Porque las madres son las que sufren más. Aunque a mí tal vez soy mal hablada o tal vez soy grosera, pero la madre, no hay amor como la madre.
Lo que pasaba en cada familia, en cada familiar, era brutal. Hubimos algunas familias que nuestra propia familia nos dejó solas. Ya no solo estábamos solas por la pérdida del familiar, sino solas porque nuestras familias nos dejaron solas. Eso es lo peor, porque ese es como un látigo más. Otras familias que su familiar detenido desaparecido hizo que se aglutinara. Hay varias formas de vivir con la desaparición forzada, pero también hay familias que sufrimos no solo el desalojo, el alejamiento de la familia, sino de sus vecindades. La población, la sociedad y la familia no siempre estaba preparada para digerir eso, y lo que hacía era ahuyentarse. A nosotros nos discriminaron de una manera terrible, no solo la gente particular, no solo los vecinos, también la misma familia. Porque cuando se dieron cuenta que Samuel había sido detenido, decían que Samuel era un guerrillero, que Samuel era un comunista. Y a mí no me da pena decir, Samuel venía de un curso de Cuba de derechos humanos, andaba formándose. Y la idea de Samuel era ver un país libre de impunidad, porque en ese entonces, aún estando Samuel, se daban cosas en el país, lo que pasa es que no se le daban importancia. Yo desde el momento que desaparece Samuel, a mí me cambió mi vida totalmente. Siendo una adolescente me convertí como en una persona mayor al lado de mis viejitas. Y emocionalmente hubo, sí, muchas secuelas, como podemos decir, impotencia. Se siente frágil uno. Se siente que ya nadie lo quiere. Y lo más importante y difícil al mismo tiempo es ver que la familia lo hace a un lado. Pero aquí está la COFADE luchando. Y tal vez van a luchar hasta que Dios se la lleve. Porque sí tenemos corazón y tenemos conciencia. Los grandes países no son aquellos que fueron librados de épocas oscuras y de la barbarie. Son los que pudieron examinar esos momentos sin temores, para así superarlos. Mire, los años 90 fue importantísimo por varias razones. Una, se impulsaba a través de la exigencia de nuestra, tener en nuestro país, en el marco de los acuerdos de paz, un comisionado nacional de derechos humanos. Mucha gente y muchas organizaciones, desde las que nosotros estábamos, no le apostaban a eso. Nosotros dijimos, vamos a apostarle, porque COFADE sí cree en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Bueno, nosotros hicimos nuestro el informe que presentó el comisionado de los derechos humanos, el doctor Leo Valladares, que los hechos hablan por sí mismos, y lo utilizamos como el insumo fundamental para reivindicar la dignidad nacional. Ese documento no solamente es un documento histórico, es un documento que fue de mucha utilidad para el sistema de justicia y perseguir a los criminales que en su tiempo hicieron tanto daño al país. De ahí nos basamos nosotros para presentar las acciones criminales contra los militares y policías. Ellos impulsan y en un año toman y sacan el informe Los hechos hablan por sí mismos. Primer victoria de COFADE. Durante todo ese tiempo, la desaparición forzada no había sido reconocido por ningún ente del Estado, ninguna entidad del Estado.
el comisionado nacional reconoce, a través de los hechos hablan por sí mismos, su informe, la práctica de la desaparición forzada, sus consecuencias, y a raíz de eso hace recomendaciones no tomadas en cuenta y aún vigentes. ¿Por qué el informe? Bueno, esto es que un periodista me llega a mí a decir, ¿y cuándo vamos a tener el informe de los desaparecidos? Dije yo, ahora sí que ya me metí en un lío, pero no, me puse a trabajar, conseguí un cierto apoyo de Naciones Unidas e hicimos el informe. Los hechos hablan por sí mismos, que de alguna manera es un informe sobre la verdad en Honduras. Entonces hay esa posibilidad de crear un espacio como el Comisionado Nacional, de Derechos Humanos. Le apostamos a eso, pero también le apostamos a interactuar directamente con el pueblo, con la población hondureña, con las comunidades rurales. Entonces sacamos avisos en los periódicos, en la radio, de que se había creado una Fiscalía de Derechos Humanos y que los familiares podían venir a nosotros. Pero la relación sin la familia no se puede luchar contra las violaciones de derechos humanos. Es que es la familia la que empuja a la autoridad comprometida, pues a una autoridad comprometida a seguir adelante. ¿Por qué? Porque uno ve en la familia el impacto del dolor, el impacto de la pérdida de la persona que ya no está. En la familia uno encuentra la información más vívida, ¿no?, de sus memorias, de la memoria histórica, ¿no? Leíamos en el periódico, bueno, que hay unos desaparecidos, que aparecieron unos cadáveres en tal o cual lugar. Y eso es importante porque cuando ya en los años 80, a finales, tuvimos la oportunidad, precisamente con COFADE, de hacer varias exhumaciones, ¿no?, de cadáveres, y algunas pues daban cuenta de la realidad, ¿no?, porque a partir de los hechos hablan por sí mismos, lo han dejado así, que está bueno, que es un libro interesante, que demuestra los abusos, pero ahí llegamos, ¿verdad? Luego también se impulsa la creación del Ministerio Público. Y el Ministerio Público con una Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Su titular era un hombre que es un hombre, porque todavía vive, que cree mucho en el Estado de Derecho y en la institucionalidad. Y le dio vida a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Con el objetivo y nosotros también estábamos convencidas que había que apoyar a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para iniciar el proceso de combatir la impunidad. Berta también fue un soporte extraordinario porque estuvo al lado de nosotros, por un lado suministrándonos insumos, por otro lado el apoyo personal de ella y de su equipo. Nos acompañó siempre y nosotros creemos que lo respondimos. En fin, que Berta ha sido una luchadora que no tenía el apoyo del gobierno, que eso hay que, ¿verdad? Porque el doctor y yo teníamos el apoyo del gobierno, pero ella no, ella estaba en los objetivos del gobierno. En ese momento miramos la posibilidad de realmente investigar, encontrar los restos. No olvide que COFADE venía también, no solo de llorar, COFADE venía de documentar, venía de identificar los responsables, venía de identificar las cárceles clandestinas, venía el proceso de identificar los cementerios clandestinos. Entonces teníamos la identificación de cementerios, la identificación de cárceles, la identificación de integrantes del batallón de la muerte 316 y documentado, no era cuestión solo nombrados. Ahí inició como la devolución de la esperanza.
Esperanza aún marcada por la duda de haber hecho tanto esfuerzo por enjuiciar a los militares y policías involucrados en el desaparecimiento, tortura y asesinato de hombres y mujeres valientes, sin lograr todavía la justicia y la reparación merecidas. Y lo otro, la fuerza con la que llevamos el enjuiciamiento penal contra los perpetradores, que como les digo, lastimosamente están impunes porque el sistema de justicia sí lo permite, pero que esos casos son imprescriptibles y llegará el día. Mire, Argentina lo logró casi 40 años después. Yo no pierdo la esperanza que en otro momento histórico, con otros tipos de gobierno, podamos enjuiciar a los perpetradores, aún no importa la edad que ellos tengan. Siempre el sistema. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia emitió un auto acordado, por el cual los militares y policías que eran procesados debían ser, si había necesidad de recluirlos preventivamente, tenían que estar en sus respectivos cuarteles. Eso no lo emitió la Corte del momento, sino que ya estaba el auto acordado. Entonces, los que logramos nosotros que los recluyeran fue en sus cuarteles. Eso fue preventivamente, no todos, desde luego, pero porque diría yo que en su totalidad, si es que no es así, entonces la mayoría se escaparon, se fueron del país. Entonces, en esa etapa, los jueces lo que hicieron fue retardar los procesos. Estuvieron retardándolo, porque todavía en esa etapa las Fuerzas Armadas mandaban y arrastraba todo lo que en su época fue, del gobierno de facto, el gobierno militar prácticamente de Suazo Córdoba, el otro gobierno de Ascona, el de Callejas. Entonces eran muy fuertes. Bueno, al grado que cuando nosotros presentamos las acusaciones, el gobierno oficialmente dijo que era tan peligroso que estábamos provocando un golpe de Estado. Decidimos, después de 10 años, en los 90, que teníamos que visitar las comunidades para hablarles de la importancia de los derechos humanos y iniciar un proceso de mesas de memoria histórica, una reconstrucción, pero primero teníamos que empapar a la gente de la importancia. Y eso lo echamos a andar. Creo que es la experiencia más hermosa y más bella, tener el contacto directo con el pueblo, con las organizaciones, empezar a tener la información de todo lo que había significado esos 10 años de dolor, de sacrificio, de miedo, de terrorismo. Creo que sin eso, posiblemente este tema no hubiera tenido la centralidad que tuvo en aquel entonces y la importancia que históricamente ha tenido, como para que eso, podamos decir, no se vuelva a repetir, aunque nos damos cuenta que la militarización de la sociedad hondureña en aquel entonces continúa siendo en la actualidad. Esta caricatura de democracia que tiene Honduras puede desaparecer de la noche a la mañana en el momento en que corran riesgo los intereses de los Estados Unidos en Honduras. Y desde el 2009, esto fue exactamente lo que sucedió. De nuevo los intereses de los Estados Unidos se verían afectados y el golpe de Estado nos hundiría en un retroceso sin precedentes. 40 años después, el poder de la ambición, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad nos llevan por un camino sin retorno. Es parte de nuestra historia, la más reciente. A pesar de tantas luchas y sacrificios, seguimos atrapados en el mismo ciclo de violencia. Sin embargo, todavía quedan hombres y mujeres que siguen luchando por un país más justo. Y todas las movilizaciones después del 2009 tendrían su efecto.
y lógicamente ese tipo de movilizaciones fue lo que provocó también movimientos como fueron los de las antorchas, movimientos como fueron los que se dieron después de las elecciones y el movimiento insurreccional que se dio después del último proceso electoral, que hubiésemos logrado derrotar definitivamente al régimen imperante en el país. En 2017 se crearía la Convergencia contra el Continuismo, que es un ejemplo de esa lucha, y su propósito es instar a todos los movimientos sociales hondureños para que se articulen, organicen y movilicen en contra de toda dictadura. Estamos pues ante dos situaciones en donde en aquella época precisamente se trataba no solamente de defender nuestros intereses como nación, como soberanía, sino que también la de los pueblos centroamericanos, y en esta oportunidad más hacia el interior del país y hacia los intereses que corresponden como clase y como pueblo soberano y con derecho a tener una institucionalidad que le han robado. En Honduras, mujeres y hombres siguen siendo detenidos, desaparecidos, torturados y ejecutados. Pero que quede dicho aquí, no existirá nunca un lugar de la tierra donde aquellos y estos criminales puedan rumiar tranquilos sus historias de terror. No. Las familias de las víctimas, en todas sus generaciones, prometemos nunca olvidar, nunca perdonar, sin verdad ni justicia. El olvido y el perdón solo es un proyecto de los culpables y sus aliados. ¿Qué castigo les van a dar? No sabemos, porque ellos son buenos, ellos son lindos. La demás humanidad no sirve, porque parece ser que ellos hicieron esta tierra, que es de esta tierra, que solo ellos tienen derecho a todo. Los humildes y los pobres no tienen derecho a nada. Porque lo más grave de todo esto ha sido precisamente la impunidad, en donde no ha habido forma de lograr que se castigue, que se sancione a los culpables. Y usted puede ver que el Estado no ha hecho nada por enjuiciar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Ni lo va a hacer, porque todos son cómplices, todos los que están en estos gobiernos y todos esos gobiernos que han pasado son cómplices de estas violaciones a derechos humanos en nuestro país. Y todos los autores materiales de los hechos, cuyo nombre no tiene sentido dar, porque todo el mundo los conoce, se pavonean tranquilamente en las calles de Tegucigalpa y particularmente en los centros comerciales, mal llamados moles. Ahí los encuentran tomando café. Nadie dice nada, no les pasa nada, no les ocurre nada, y llevan sobre sus conciencias pútridas centenares de personas asesinadas.